Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren bien. Me disculpo primero que todo por no poder estar acompañándolos de forma presencial, pero voy a tratar de que esta charla sea bastante dinámica y al final vamos a hacer una discusión. Mi objetivo es que ustedes puedan conocer a través de ejemplos prácticos, sobre todo algunos tan icónicos como este que les traigo, la epidemiología. El título de la presentación es la epidemia del cólera y el nacimiento de la epidemiología moderna. Bueno, algunos de ustedes conocen al famoso doctor John Snow, quien es un importante médico inglés que aportó información muy valiosa desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista también del área de la anestesiología. Una de las características más importantes de este personaje es su capacidad de observación y razonamiento lógico. Vamos a hablar un poquito de los orígenes para que ustedes puedan entender un poco cómo fue que se interesan estos análisis epidemiológicos. Y él nace inicialmente en la ciudad de York, en Inglaterra, y a los 14 años él ya quería ser médico y empieza pues una carrera de aprendiz con el doctor William Hardcastle, que es un médico que para la época era bastante reconocido. A los 17 años pues tiene su primera experiencia interesante con la primera epidemia de cólera del país. Esa experiencia marcaría su vida para siempre y marcaría su trabajo como médico e investigador. En 1836, él comienza formalmente los estudios de medicina. Allí se da cuenta que algunos estudiantes durante sus prácticas en anatomía, en el momento de tener contacto con los cadáveres, presentaban enfermedades respiratorias. Él trata de entender qué es lo que pasa y diseña diferentes experimentos con los cuales logra demostrar la toxicidad por inhalación del arsénico, que era un elemento que usaban para la preservación de los cadáveres. Más adelante, en 1844, el doctor John Snow se gradúa como doctor en medicina de la Universidad de Londres. Él pues seguía con sus intereses en estudiar la respiración, la asfixia, el comportamiento físico de los gases, y para ese momento pues los gases anestésicos estaban bastante nombrados. Sin embargo, eran muy difíciles de manejar por su toxicidad y por la dosificación que muchas veces era errática. Él diseña, como ustedes pueden ver en la imagen, un instrumento que le permite dosificar el éter, por lo cual se convierte rápidamente en uno de los anestesiólogos más famosos del país. Sin embargo, esto no era lo que lo iba a llevar a hacer marcar la historia. Realmente él iba a quedar para siempre en la historia por sus aportes en epidemiología. Y desde el punto de vista de epidemiología, ¿qué fue lo que aportó? Resulta que aparece la segunda epidemia de cólera. Recuerden que la primera que ocurrió, él tenía 17 años. En otoño de 1848, él se enfrenta a una segunda epidemia de cólera y empieza a plantear hipótesis sobre los métodos de transmisión de la misma. Para ese momento no se conocía con certeza cuál era la etiología ni el modo de transmisión. Estaban dos teorías, la contagionista y la miasmática, con las cuales ninguna de las dos él estaba de acuerdo. La contagionista hacía referencia a un modo de transmisión de contagio por persona a persona y por elementos contaminados como la ropa. De tal manera que para ese momento las personas eran colocadas en cuarentena y su ropa era quemada. Y la otra teoría miasmática era una teoría en la cual a través de fenómenos ambientales el aire estaba contaminado y era el que realmente enfermaba a las personas. Él, como digamos una persona muy interesada en todo este tema de la respiración, él decía, no creo en la teoría miasmática porque si esto fuera cierto, lo que nos infecta o lo que nos enferma pues nos produciría síntomas respiratorios y no síntomas gastrointestinales como los que produce el cólera. De tal manera que definitivamente estaba totalmente en contra de esta hipótesis, que por cierto tenía más de 2000 años, y decide estudiar su comportamiento. ¿Qué es lo primero que él hace? Él empieza a analizar los registros de las defunciones que ocurrieron por cólera entre 1848 y 1849, dándose cuenta
que la mayoría de los casos estaban registrados en una zona muy específica de Londres, que era la zona sur. Ahí había un mayor número de casos. Y él empieza a entender que en esa zona se obtenía el agua para beber del río Támesis. Ahí nace la primera hipótesis. En 1849, él plantea que el cólera se transmite por ingestión de materia mórbida y no de aires. En su publicación se tituló On the Mode of Communication of Cholera y fue publicada en 1849. Más adelante ocurre la tercera epidemia de cólera en Londres. Es importante colocar en contexto que habían dos grandes empresas que eran las que abastecían agua potable para toda la ciudad, la Southwark y la Lambeth Water Company. Estas dos empresas representaban el 90% del abastecimiento del agua y ellas obtenían directamente el agua de pequeñas afluentes del río Támesis. Y ocurre algo que le favoreció a John Snow para el estudio. Resulta que en 1853 una de las dos empresas, la Lambeth Water Company, se traslada a otro lugar, traslada sus instalaciones a un lugar río arriba, es decir, donde había menos contaminación. Mientras que la Southwark se mantiene en el mismo lugar. Eso le permitió a John Snow una oportunidad espectacular para poder analizar su hipótesis, porque iba a tener dos fuentes de agua con diferentes tipos de agua. De tal manera que en esa tercera epidemia él analiza los casos de mortalidad y él aísla y dice, oye, esta es la empresa que suministra agua para esta zona, que tiene un área más limpia, que es la Lambeth Water Company, y la Southwark, que se mantenía en la misma afluente del río Támesis con más contaminación, pues tenía mayor mortalidad. Esa área que abastecía a esa empresa. Entonces ustedes pueden ver aquí en la tabla que las muertes por 10.000 hogares en la empresa que no se había movido era de 315, mientras que en la empresa que se había trasladado hacia una zona más limpia del río, pues tenía una menor mortalidad, al igual que el resto de Londres. De tal manera que él logró demostrar allí que esa zona donde estaba la empresa que no se movió y que estaba cerca al agua contaminada, tenía 8.5 veces más posibilidad de morir las personas allí que bebían agua. Entonces, eso mostró, con un primer análisis epidemiológico, pues confirmó su hipótesis. Sin embargo, esto no fue suficiente. Él siguió estudiando y dijo, necesito demostrar con más certeza. Y casualmente para septiembre de 1854 encuentran un momento epidemiológico donde ocurren en tan solo 10 días 500 muertes. Pero esas muertes ocurrieron muy cerca donde el doctor John Snow tenía su consultorio. Eso lo motiva a pensar qué era lo que estaba pasando. Y resulta que muy cerca donde él estaba la bomba, una bomba de agua que suministraba agua potable, ubicada en una calle llamada Broad Street. Él empieza a tratar de averiguar sobre esas muertes y ahí plantea que la hipótesis ya sabíamos que era por contaminación, pero ahí plantea que es el agua específicamente la que está contaminada. Y él decide diseñar este mapa y registrar todos los casos que pueden llegar a generar registró todos los casos que terminaron en muerte, dándose cuenta que la mayoría estaban cerca a la zona de Broad Street. Bueno, no conforme con esto, él decide seguir estudiando y lo que hace es buscar la bomba Broad Street y 4 más para tomar muestras del agua y observar su aspecto micro y macroscópico. Él encuentra además o se pone a investigar de casa en casa todos los pacientes fallecidos, analizando 83 muertos y documentando que la mayoría de ellos efectivamente se habían abastecido del agua de Broad Street. Él presenta estos resultados a las autoridades con el objetivo de inhabilitar esa bomba.
Además de esto, le llamó la atención que habían unos trabajadores de una empresa llamada Leo Brewery y de un hospedaje donde había gente, pues, habitante de la calle, y que ellos habían tenido baja mortalidad. Indagando, él se dio cuenta que los trabajadores de la empresa, que era una empresa cervecera, bebían agua porque ya habían escuchado la teoría de Jon Snow y bebían cerveza, perdón, y no bebían el agua. Y por eso, pues, confirmó que efectivamente era el agua el que infectaba. Y los huéspedes de ese lugar para gente pobre, pues tenían un arroyo privado que también evitaba que tomaran el agua contaminada. Por eso en estos dos lugares, pues, no hubo mortalidad. Todas esas, digamos, esa información que recopiló la presentó para poder demostrar que efectivamente el problema era esa bomba. Más adelante el estudio de la bomba demostró que 20 pies bajo tierra había una tubería de alcantarillado que pasaba muy cerca de la fuente de agua y pues encontrar una comunicación directa por, digamos, líquidos que se contaminaban en ese punto. Logró por fin inhabilitar la bomba y eso redujo de manera significativa la incidencia y la mortalidad por cólera. Sin embargo, los defensores de la teoría miasmática, que recuerden que es la del aire, vuelven a habilitar su uso porque no creían todavía en la teoría de Jon Snow. De hecho, él intentó hasta su muerte en 1858, cuando apenas tenía 45 años, fallece por un ACV, por un evento cerebrovascular. No había logrado convencer a las personas de que realmente existía una transmisión por materia mórbida, o lo que él llamaba materia mórbida. Su teoría debió esperar hasta la cuarta epidemia que ocurrió en Londres en 1866 para ser aceptada. Ahí ya empezaron a tomar medidas y cambiaron de forma radical toda la estructura del alcantarillado y tuvieron más control con las empresas de suministro de agua. Louis Pasteur demostró que los microorganismos presentes en el ambiente eran los causantes de las enfermedades transmisibles. Recuerden que Jon Snow planteaba que existía algo, pero no sabían que existían los microorganismos. Y no fue sino hasta 3 décadas después de que fallece Jon Snow que Robert Koch logra aislar y cultivar el Vibrio cholerae, lo que Jon Snow llamaba materia mórbida. Realmente era el Vibrio cholerae. Si ustedes van a Londres, ustedes todavía pueden encontrar una réplica de la bomba, de la famosa bomba de la calle Broad Street, que representa todo el legado de Jon Snow. Ahora vamos a trasladarnos a un estudio epidemiológico más reciente para que ustedes puedan ver como que ese contraste de hace 200 años y ahora, para que vean que realmente no ha cambiado mucho. Quiero hablarles de Oropuche. Oropuche es una infección, que es un arbovirus que ha venido diseminándose durante los últimos años, sobre todo en la región de Amazonas y Brasil, y ha venido llegando a otros países como Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador. De hecho, para el 2024, la OPS reportó más de 16.000 casos, siendo un reporte histórico en la historia de este virus. Y ustedes saben que el 26 de marzo se anunció la llegada de Oropuche al país con el reporte de 5 casos. El virus de Oropuche se transmite principalmente por insectos picadores. Ustedes conocen los culicoides parensis, que son los mismos genes, y otros vectores pues, que son menos representativos, pero también se ha documentado que tienen la capacidad de transmitir. En Venezuela no es la primera vez que se habla de este virus. En el año 2010, en una epizootía, es decir, varios monos que fallecieron, se analizó en uno de ellos que estaba moribundo y encontraron la presencia de un virus, específicamente un reordenamiento de un oropuche, llamado el virus de Madre de Dios, que había sido descrito previamente en Latinoamérica. Lo que muestra que obviamente hay, digamos, la posibilidad de que este virus ya estaba circulando entre nosotros. Con un grupo de colegas venezolanos, digamos, hicimos un análisis epidemiológico de la situación para poder estimar lo que pudiera llegar a pasar con este virus aquí en el país. Y básicamente hicimos lo mismo que Jon Snow. Ustedes pueden ver que nosotros tenemos aquí el mapa donde nosotros identificamos los diferentes casos, los 5 casos, sabemos dónde están. Son un caso en Los Teques, otro en Petare, otro en Barlovento, uno en Barinas y uno en Portuguesa.
Colocamos los casos en los mapas y también identificamos desde el punto de vista de los vectores dónde se habían documentado los vectores, específicamente Culicoides parensis, que es el transmisor por excelencia de este virus. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, que en el Valle de Caracas, que fue donde se reportaron los 3 casos, tenemos documentado previamente la presencia del vector y también tenemos documentado en otras regiones como Falcón, Yaracuy, Aragua y Amazonas, donde todavía no se han reportado casos, pero potencialmente pueden reportarse. Lo que ustedes ven aquí en este color café es pues donde se reportó el caso en el mono. Y aquí, pues en relación con la altura y obviamente la presencia de los vectores, pues se hace una estimación de la potencial distribución que pudiera llegar a tener o de las áreas que están en riesgo. Y bueno, este es un ejemplo para que ustedes puedan ver cómo esa misma metodología Jon Snow de análisis y raciocinio puede ser válida al día de hoy. Y por esto este hombre es el padre de la epidemiología moderna. Sin disponer de un cuerpo de conocimientos microbiológicos y epidemiológicos como los que tenemos hoy en día, Snow apeló a sus virtudes más grandes, que son las que yo les quiero dejar como mensaje. Primero, un agudo sentido de observación, ser observador. Segundo, razonamiento lógico, tener lógica. Y lo más importante, la perseverancia, porque miren que durante todos los años él trató de convencer a las personas hasta que al final, pues, todo se dio y cerraron la bomba. Y su objetivo siempre fue caracterizar un problema de salud, desafiando la comunidad médica de ese momento, la autoridad sanitaria incluso, pensando únicamente en el bienestar de la comunidad. Muchas gracias.